Mis hermanos, Hag Purim Sameach. Bem, e é verdade que essa é uma festividade que faz muito sentido dizer Hag Purim Sameach. Feliz festividade, celebração de Purim, porque é uma festa de alegrar-se, de celebrar, de ter gozo delante de Hashem, não por todo o que isso por nós em Pérsia, não? Durante o reinado de Ahasverosh, nome um pouquinho difícil de dizer, não? Ahasverosh, e aí o Eterno nos deu um grande livramento e como estamos atentos às notícias, não? Em los dias de hoje, e o que se está passando allá em lo que era o território de Pérsia, não é por um acaso as coisas que sucedem, não? Pero aqui estamos para regocijarnos delante da presença de Hashem com essa celebração de Purim, não? E também desejo Hag Sameach a todos aqueles que nos acompanham também, não, por pantalla, que o Eterno les pueda dar uma celebração com muita simha, com muita alegria, com muito gozo, com muito regocijo, não? E vamos a começar então nosso serviço de Arvit com algumas bendições del Sidur e depois com leitura de Megilat Esther, não? Essa é uma de las tradições de la celebração de Purim. Em verdade que Purim é uma celebração conhecida também como 4 Mem, ou 4M, traduzindo ao espanhol, porque são 4 especiais tradições que se fazem em Purim, não? Que tem que ver com a letra Mem. Megilat, que é a leitura de Megilat, Esther, do livro de Esther. Há também o Mishte, que é um banquete festivo, não? Que vamos atender depois do serviço. Há também a tradição que também pode ser dita como mitzvah, no de Purim, mandamento. El Mishloach Manot, enviar porções de comida a amigos, familiares, parentes, irmãos, não? E o que se chama também de Matanot Laevionim, são regalos, especialmente financeiros a los evionim, a los necessitados, não? Especialmente irmãos, não? Nossos. Então, essas são as 4 Mem, 4M de Purim, não? E, pero vamos, nesse momento, apresentar nossas ofrendas de lábios delante de Hashem, primeiramente começando com uma tefilá, não? Avinu Shebashamai, Abba Kadosh, Padre Santo, primeiramente te agradecemos por mais esse tempo festivo, ao qual tu nos haces chegar, Hashem, a esse tempo de celebração de Purim, o tempo em que tu nos libraste de nossos inimigos e tu não só operaste milagros, hiciste milagros naqueles tempos. Vemos tu mano, Hashem, fazendo milagres em favor de nós nesse tempo também. Por isso nos alegramos, nos regocijamos e somos gratos, não só de nossos lábios, sino que de nossos corações, delante de ti, por todos os benefícios que tu haces em favor de nós, Eterno. Aqui estamos delante de tu presença para proclamar tu santo nome, rendir-te ações de graças e te pedimos que aceita, Hashem, os sacrifícios, as ofrendas de nossos lábios nesse serviço, que os dichos de nossa boca e as meditações de nossos corações sejam agradáveis, aceptadas delante de ti, em nome e em los méritos de Yeshua, nosso Mashiach. Amém, amém. Então, abrimos nosso Sidurim em las páginas 11 e 12 e começamos os cânticos del Sidur, dando bendições ao nome do Eterno com Baruch.
Baruch et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed. Páginas 13 e 14, La bendición del Mesías. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu aderet leYeshua b'Mashiach Yeshua. Amém. Próximas páginas, vamos a proclamar el Shema Israel e lo hacemos en dirección hacia la ciudad santa de Jerusalén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yeshua הוא המשיח הוא אדון הכל. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושנתן לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בניניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. ואהבת לרעך כמוך. Amém? Todos, depois de mim, oye, ó Israel. Oye, oh Israel. Adonai nuestro Elohim. Adonai nuestro Elohim. Adonai uno es. Adonai uno es. Bendito es el nombre de su reino, Bendito es el nombre de su reino, glorioso eternamente. glorioso eternamente. Yeshua es el Mashiach. Yeshua es el Mashiach. Él es Adón sobre todo. Él es Adón sobre todo. E amarás a Adonai tu Elohim Llamarás a Adonai tu Elohim com todo tu coração con todo tu corazón, e com toda tu alma con toda tu alma, e com todas tus fuerzas. con todas tus fuerzas. E estas palavras que eu te mando hoje Y estas palabras que te mando estarão sobre tu coração e las inculcarás a tus hijos. las inculcarás a tus hijos. Hablarás de ellas en tu estadía en casa Hablarás de ellas en tu estadía en casa, y mientras anduvieres por el camino, y mientras anduvieras por el camino, al acostarte y al levantarte, al acostarte y levantarte, y las atarás como señal en tu brazo y las atarás como señal en tu brazo, y estarán como frontales entre tus ojos, y estarán como frontales entre tus ojos. y las escribirás en los postes de tu casa Las escribirás en los postes de tu casa y en tus y puertas, en tus puertas. y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Amém, amém. Seguimos em las páginas 19 e 20. Nós saltamos para as páginas 19 e 20 com o Mismor de Davi. Mismor de David, Adonai roi lo echsar, bino de sheyar bitzeni, al mei menuchotenalele, nafshi yeshovev, nafshi yeshovev, Yacheni b'magli tzedek למען שמו, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא
אתה עמדי, שבטך ומשענתך, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך, תערוך, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, נגד צורריי. דשנת, דשנת, דשנת בשם מראשי, דשנת בשם מראשי, כוסי רוויה. אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני, ושבתי בבית אדוני, ושבתי בבית אדוני, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Certamente el bien y la bondad me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Amém. Seguimos com Micha Mocha, Éxodo 15:11. Micha Mocha Baelim Adonai, Micha Mocha Nedar Bakodesh, Nora Teilot Ose Fele, Ose Fele. ¿Quién es como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad, digno de adorar, prodigioso Señor? ¿Quién es como tú? Seguimos con el Salmo 136:1. Odula Adonai, dad gracias a Adonai, porque Él es bueno, porque para siempre es su bondad, su misericordia. Odula Adonai Kitov, ki leolam chasdo. Odula Adonai Kitov, ki leolam chasdo. Odu, 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 odu l'Adonai Kitov. Odu, 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 odu l'Adonai Kitov. Amém? Agora nos unimos também com nossos irmãos que nos acompanham, ¿no?, para hacer la amidad, comenzando nas páginas 21 e 22, pero antes decimos lo que David proclamou en el Salmo 51: Adonai, abre mis labios e mi boca publicará tu alabanza. Amém. Adonai sfatai tiftach ufi yagitei
תפילתך. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד ישועה. Bendição a voto. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Ve'koneh Hakol וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בני, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, מגן Abraão. Ó Rei, ajudador, salvador e escudo, bendito eres tu, Adonai, escudo de Abraão. Amém. Páginas 23 e 24, Gibor Adonai. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את אימתה, רק להושיע, מחכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת להחיות מתים. Baruch atah Adonai mechayeh hametim. Quem és como tu, hacedor de proezas, e quem se te pode comparar, Rei? Tu que causas la muerte e restauras vida, e haces brotar la salvação, e tu eres fiel para ressuscitar a los muertos. Bendito eres tu, Adonai, que ressuscitas a los muertos. Amém. Páginas 27 e 28, El Kadish. Itgadal vetkadash merava, ve'alma dibra chirute, ve'amlich malchote, ve'atzmach purkane, ve'karev meshiche, bechaycho ve'yomecho, ובחיידךו בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. Todos. יש שמר רבה מברך לעלם ועומד על מיה, יתברך וישתבח, ויתפע ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמד קדושה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה, ואמרו אמן. עושה שלום בירומיו, הוא יעשה שלום עלינו, והכל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום בירומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל,
vem bru, amém. Yase shalom, shalom aleinu ve'akol Israel. 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 Aquele que estabelece lá shalom em las alturas, estabelezca shalom sobre nós e sobre todo o seu povo de Israel, e digamos amém, amém. Podem tomar assento só por um breve momento, porque vamos a passar agora para a outra parte de nosso serviço, ¿no? A leitura de Megilat Esther, do livro de Esther, de rollo, ¿no? De Esther, ¿no? Megilat, que é uma palavra que vem de um rollo que se desarrolla e revela os acontecimentos que estão escritos, ¿no? E é uma mitzvah, ¿no? Como estava falando ao princípio, ¿no? de la festividade de Purim, a leitura, ¿no? de todo o livro de Esther, em que vamos a ver, ¿no? que os acontecimentos que sucedem que levam a la liberação de nosso povo, ¿no? E como les estava falando ao princípio, ¿no? Hoje está passando o mesmo que está sucedendo, que sucedeu, ¿no? Em Pérsia, está passando agora em Pérsia, em Pérsia de los dias atuais também, ¿no? Não é coincidência o que sucede. Hashem não digo só o que está no controle, está supervisando todas as coisas, não? E é isso que depois quero trazer como uma reflexão de 5 a 10 minutos máximo, da supervisão divina. Tem tudo que ver com Purim, supervisão divina dos acontecimentos, não? E então vamos à leitura, não? Já cada um não tem seus nomes designados, cada um vai ler 2 partes, não 2 páginas. E antes de que passemos à leitura, há umas bendições que proclamamos, não? Tudo o que hacemos, não? Bendecimos o nome do Eterno, especialmente quando vamos a ler a Torá, por exemplo, hacemos a bendição. Quando estudamos a Torá, hacemos uma bendição. Quando estudamos Brit Hadashah, hacemos uma bendição também. Não poderia ser diferente com Megilat Esther, não? Assim que nos ponemos de pé, uma vez mais, porque vamos a proclamar 3 bendições, não? Então, repitam comigo. Bendito eres tu, Adonai. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rei del universo, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste y nos ordenaste la lectura de la Megilá. la lectura de la Megilá. Ahora la otra bendición, repitan conmigo una vez más. Bendito eres tú, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rei del universo, Rey del universo, que hizo milagros para con nuestros antepassados que hizo milagros para con nuestros antepasados en aquellos días, en aquellos días, en esta época. en esta época. E agora a última bendição que é Shehehiano, ¿no? que nos hizo chegar a esse momento. Repitam comigo. Bendito eres tu, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rei del universo, Rey del universo, que nos ha concedido vida, que nos ha concedido vida, nos sostuvo nos sostuvo e nos hizo llegar y nos hizo llegar a esse momento. a este momento. Amém, amém. Então, invitamos a Ramanita Esther, ¿no? Para hacer as 2 primeiras leituras, ¿no?
de Megilat Esther. Aquí está. Hag Sameach. Aconteció en los días del rey Ahasuerus, quien reinó sobre 120 naciones desde Jordán hasta Cush. En aquellos días, el rey Ahasuerus se sentó en su trono real, en la capital de Susán. En el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos los oficiales y sus siervos, el ejército de Barak y Madai, los nobles y los oficiales de todos los países estuvieron presentes. Por mucho tiempo, por 180 días, hizo gala de las riquezas de su reino y la belleza y magnificencia de su reinado. Y en cuanto estos días terminaron, el rey hizo una fiesta durante 7 días para todo el pueblo de la capital de Susán, tanto para las personas distinguidas como para las personas simples. En el jardín del Palacio Real había cortinas de fino algodón blanco y lana azul y celeste, sostenidas por cordones de lino fino y lana morada, colgados de las varillas de plata y pilares de mármol. Había sofás de oro y plata y el piso estaba hecho de precioso mármol de color verde y blanco. Las bebidas se sirvieron en copas de oro, cada copa diferente de la otra. Y había una gran cantidad de vino real, como solo un rey podría permitirse. Y las bebidas fueron servidas de acuerdo a esta orden. Nadie debe ser forzado. Ellos hicieron esto porque el rey había fijado y ordenado a todos sus oficiales de hacer según el gusto de cada huésped.
La reina Vashti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Ahasuerus. En el 7º día, cuando el rey estaba un poco embriagado, él le habló a Mehumán: Vista, Harbona, Vista y Abagata, Zedar y Zaca. ¿Quiénes eran los 7 sirvientes principales del rey Ahasuerus? Él les ordenó a ellos traer a la reina Vashti delante de él, llevando su corona real para mostrar su belleza a la gente. Y los oficiales ya que ella era muy hermosa. Pero la reina Vashti se rehusó a obedecer la orden que el rey había mandado por sus sirvientes. El rey se puso muy furioso. Estaba enardecido por la furia. Entonces el rey consultó con sus sabios astrólogos, pues el rey acostumbraba a discutir sus problemas con gente que conocía las reglas y las leyes. Los sabios más cercanos al rey eran Carshena, Shedar, Atmata, Tashi, Meres, Marcena y Memujan. ¿Quiénes eran los 7 oficiales del palacio? Y Magai, a los que siempre se les permitía ver al rey, y los cuales eran los más altos oficiales en el reino. El rey Ahasuerus quería que ellos le dijeran la manera correcta de castigar a la reina Vashti por no obedecer la orden que él había enviado a los sirvientes. Memujan habló ante el rey y los oficiales, no solo contra el rey pecó la reina Vashti, sino contra todos los oficiales y toda la gente que en todos los países del rey Ahasuerus. Pues todas las mujeres se darán cuenta de lo que la reina ha hecho
y ellas insultarán a sus propios esposos. Ellas dirán: aún el rey Ahasveros ordenó a la reina Vasti presentarse ante él y ella se negó. En cuanto a las princesas de Parás y Madai, escuchen lo que ha hecho la reina Vasti. Ellas hablarán de la misma manera a todos los oficiales del rey y va a haber mucha humillación y furia. Si el rey le agrada la idea que se expida un decreto real y que se escriba entre las leyes de Parás y Madai para que no pueda ser cambiado. Que la reina Vasti nunca más venga ante la presencia del rey Ahasveros y que en su lugar el rey escoja para reina a una que sea mejor que ella. Y así, cuando el nuevo decreto del rey sea publicado en todo su reino, aunque el reino sea muy extenso, entonces todas las esposas mostrarán respeto por sus esposos, distinguiéndose y simples por igual. El rey y sus oficiales les agradó la idea y el rey hizo como le sugirió a Memucat. Él mandó cartas a todos los países del rey, a cada país en su propia escritura, a cada nación en su propia lengua, ordenándoles que cada hombre sea el amo en su propio hogar y que toda la familia hable la lengua de su propio pueblo y no la de su esposa. ¿Y siguiente? Dos capítulos. Hermana Sara, ¿no? Y me olvidé de mencionar al principio, cuando llega el momento del nombre de, que no voy a pronunciar, ya saben lo que hacer. Después de que todo esto aconteció, cuando la furia del rey Ahasveros se apaciguó, él se acordó de Vasti y lo que ella le había hecho y cómo ella había sido castigada. Entonces los jóvenes sirvientes del rey dijeron: busquémosle al rey, vírgenes jóvenes y hermosas, y que nombre el rey a gentes en todos los países de su reino
que hagan reunir a todas las jóvenes bellas y las traigan a la capital de Shushan, al harem, bajo el cuidado de Hegai, el sirviente del rey que vigila a las mujeres y proveerlas así con cosmético. Entonces la joven que sea de mayor agrado del rey se convertirá en reina del lugar de Basti. Al rey le agradó la idea y así se hizo. Había cierto judío en la capital de Shushan de nombre Mordejai, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. Él fue forzado a salir de Jerusalén junto a los otros que habían sido exiliados con Jehonia, rey de Judea, quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tomado. Mordejai había criado a Hadasa, quien se llamaba también Esther, su prima, ya que ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de facciones finas y de gran belleza, y cuando su padre y madre murieron, Mordejai la adoptó como su hija. Cuando las órdenes del rey se publicaron, muchas jóvenes fueron traídas a la capital de Shushan bajo el cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio bajo el cuidado de Hegai, quien guardaba a las mujeres. A él le gustó la joven y quería complacerla. Rápidamente él arregló para ella cosméticos y comida. Él también le dio 7 sirvientas especiales del palacio real y la puso a ella y a sus sirvientas en las mejores habitaciones del harem. Esther no reveló a nadie de qué pueblo era ella o dónde ella había nacido, porque Mordejai le ordenó a no decir. Todos los días Mordejai acostumbraba a caminar frente del patio del harem para averiguar cómo se encontraba Esther y qué había sucedido. Cuando la joven tenía su turno para venir ante el rey Ahasverosh, después de haber recibido tratamientos de belleza por 12 meses, porque esa era la duración de los tratamientos, 6 meses con aceite de mirro y 6 meses con perfumes y cosméticos de mujeres. Entonces, cuando la joven estaba lista para presentarse ante el rey, se le permitía traer lo que ella deseara del harem para el palacio. Al atardecer, ella vendría y en la mañana sería enviada al segundo harem bajo el cuidado de Sashgaz, el sirviente del rey que guardaba a las concubinas del rey. A ella se le permitiría presentarse ante el rey nunca más, a menos que si el rey lo deseara, y debería ser llamada por su nombre. Cuando llegó el turno de Esther, la hija de Abigail, el tío de Mordejai, quien la había adoptado como su hija, de presentarse ante el rey, y ella no pidió nada excepto lo que había sido ordenado para ella por Hegai, el sirviente del rey, que guardaba a las mujeres. Todos los que vieron a Esther les agradó. Esther fue llevada ante la presencia del rey Ahasverosh en su palacio en el 10º mes, el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. El rey le agradó a Esther más que todas las otras doncellas, y él la favoreció más que a todas las otras mujeres, de manera que el rey le puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus oficiales y sirvientes. Era un banquete en honor a Esther, y el rey decretó que los habitantes de sus países no tendrían que pagar impuestos, y les dio regalos como solo un rey puede hacerlo. Las jóvenes fueron reunidas una vez más, y Mordejai acostumbraba a sentarse en la puerta del palacio real. Esther todavía no había mencionado dónde ella había nacido, ni de qué pueblo era ella, tal como le había ordenado Mordejai. Esther hizo como había dicho Mordejai, de la misma manera que ella solía hacer cuando Mordejai la crió. En aquellos días, cuando Mordejai estaba sentado en la entrada del palacio, Bigtán y Teresh eran 2 sirvientes que guardaban la entrada del palacio. Ellos estaban furiosos con el rey y querían matarlo.
Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste la lectura de la Megilá. Mordecai escuchó los planes de los dos sirvientes y se lo dijo a la reina Esther. Esther le informó al rey sobre esto y le dijo que Mordecai le había contado. La información fue investigada y se encontró que era cierto. Bigthan y Teresh fueron colgados en la horca y este hecho se registró en el libro de las crónicas privadas del rey. Después de que eso sucedió, al rey ascendió al poder a Amán. Todos los sirvientes del rey a la entrada del palacio tenían que arrodillarse y postrarse ante Amán. Esto era lo que el rey había ordenado a todos los que hicieran, pero Mordecai no se arrodillaba y no se postraba. Por lo que los sirvientes del rey preguntaron a Mordecai, ¿por qué desobedece las órdenes del rey? Cuando ellos le dijeron esto a Mordecai día tras día y él no los escuchaba, ellos se lo dijeron a Amán. Para ver lo que Mordecai podría lograr, pues él les había dicho que él era judío. Cuando Amán vio que no se arrodillaba o postraba ante él, se enfureció. Sin embargo, él pensó que sería una lástima de castigar solamente a Mordecai, pues ellos le habían dicho que Mordecai era judío, puesto que Amán quería destruir al pueblo de Mordecai, todos los judíos del reino entero de Ahasverosh. En el primer mes, el mes de Nisan, en el 12º año del reinado de Ahasverosh, ellos hicieron una lotería en frente de Amán para adivinar la suerte y para seleccionar el mejor día y el mejor mes. La lotería escogió el 12º mes del año, que es el mes de Adar. Entonces Amán al rey Ahasverosh: hay una cierta nación dispersa y difundida entre las naciones en todos los países de tu reino. Sus leyes son diferentes a las leyes de las otras naciones. Ellos no siguen las leyes del rey, por lo que no conviene para el rey dejarles con vida. Bendito eres tú, Elohim, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste la lectura de la Megilá. Si le complace al rey que se escriba una ley que ellos sean destruidos, yo pagaré 10,000 talentos de plata a los tesoreros del rey y el dinero será puesto en los tesoros reales. Así el rey se quitó su anillo, el cual tenía impreso el sello real en él, y se lo dio a Amán, el hijo de Amasa de la Gagita, el enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y haz lo que quieras con esa nación. Los secretarios del rey fueron llamados en el 13º día de Nisan, y ellos escribieron todo exactamente como les había ordenado. Oficiales de cada nación, a cada país de su propia escritura y a cada nación en su propia lengua. Fue escrito en el nombre del rey Ahasverosh y fue sellado con el anillo del rey. Veloces mensajeros entregaron cartas a todos los países del rey, ordenando a la gente a destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día, el 13 del 10º mes, que es el mes de Adar, que le robaran sus propiedades. El contenido de las cartas era el siguiente: esta ley debe ser anunciada en cada país para que sepan todas las naciones que ellos deberán estar dispuestos a pelear en ese día. Los veloces mensajeros salieron muy aprisa como el rey les había ordenado y la ley anunciada en la capital de Susan. Entonces el rey se sentaron a beber, pero los judíos
de Susan estaban confundidos. Cuando Mordecai se enteró de todo lo que había pasado, rompió sus ropas, se vistió de tela de saco y se cubrió de cenizas. Él salió por medio de la ciudad y lloró profunda y amargamente. Él tuvo que detenerse enfrente de la entrada del palacio del rey, puesto que a nadie le era permitido entrar por la puerta del palacio del rey vistiendo ropa de saco. Mientras tanto, en cada país, donde quiera que había llegado la orden y el decreto del rey, los judíos sufrieron tristemente con ayunos, llantos y lamentaciones. Muchos de los judíos se sentaron en el suelo, vestidos en ropa de saco y se cubrieron con cenizas. Y las sirvientas y doncellas de Esther vinieron y le contaron, y la reina estaba muy enojada. Ella le envió ropa a Mordecai para que se cambiara la ropa de saco, pero él no las aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los sirvientes que el rey había escogido para que le sirviera a ella, y le ordenó que fuera ante Mordecai y averiguara qué era lo que estaba pasando. Entonces Atac ante Mordecai, el cual se encontraba en la plaza de la ciudad, enfrente de la puerta del palacio del rey. Mordecai le contó todo lo que había pasado y de la cantidad de dinero que Amán depositar en el tesoro real para la exterminación de los judíos. Mordecai también le dio a Atac una copia de la ley que había sido decretada en Susán, diciendo que los judíos debían ser destruidos. Él quería que Atac se le mostrara a Esther y le explicara a ella, y así ordenarle a Esther y a presentarse ante el rey y rogarle y suplicarle por su pueblo. Atac vino e informó a Esther lo que Mordecai le había dicho. Entonces Esther mandó a Atac de regreso con el siguiente mensaje: todos los sirvientes y personas de todos los países del rey saben que si cualquier hombre y mujer que se presente delante del rey sin haber sido llamado, no importa quién será, la ley es la misma, tendrá la pena de muerte. Pero si el rey señala a esa persona con su cetro de oro, entonces esa persona vivirá. Yo no he sido llamada al rey en los últimos 30 días. Ellos le dijeron a Mordecai las palabras de Esther. Entonces Mordecai le respondió a Esther: no pienses que tú tienes más oportunidad de salvarte dentro del palacio del rey que es el resto de los judíos del reino. Pero si tú guardas silencio en tiempos como estos, el alivio y la liberación de los judíos surgirá otro lugar, pero tú y la casa de tus padres perecerán. Y quién sabe si te hicieron reina específicamente para tiempos como estos. Y Esther le contestó a Mordecai: ve y reúna a todos los judíos que están en Susán y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, noche y día. Yo y mis sirvientes también ayunaremos. Entonces yo me presentaré ante el rey, aunque sea en contra de la ley. Y si esto me lleva a la destrucción, pues que así sea. Entonces Mordecai se fue e hizo exactamente lo que había pedido Esther. 3 días después, Esther se vistió con sus ropas reales y se paró en el atrio interior del palacio del rey. Se puso enfrente de la habitación real donde el rey se encontraba sentado en su trono, frente a la entrada donde Esther se encontraba parada. Cuando el rey vio a Esther parada en la entrada, así a él le complació. Él apuntó hacia Esther en el centro de oro que estaba en su mano, y Esther se acercó y tocó la punta del centro. El rey le dijo a él: ¿cómo estás, reina Esther, y cuáles son tus deseos? Aun si quisieras la mitad de mi reino, te lo daría. Esther dijo: si le agrada al rey, me gustaría que el rey y Amán la fiesta que le he preparado. Entonces el rey ordenó: llamen a Amán y haga con
Esther ha pedido. Entonces el rey y Amán el banquete que Esther había preparado. El rey dijo a Esther durante la fiesta: ¿cuál es tu petición? Yo te la concederé. ¿Y cuál es tu deseo? Aun si es la mitad de mi reino, te lo daré. Esther contestó: esta es mi petición y este es mi deseo. Si yo le agrado al rey y si el rey desea ceder a mi petición y hacer lo que yo deseo, que venga el rey y Amán que yo preparé para ellos, y mañana yo le diré al rey lo que él quiere saber. Aquel día Amán quedó contento y alegre, pero cuando vio a Mordejai a la entrada del palacio del rey, y Mordejai no se paró y se movió ni mostró ninguna clase de respeto, contra Mordejai. Pero Amán fue a su casa, mandó a llamar a sus amigos y su esposa Zeresh. Ya va a comenzar. Amán, maravilloso pecado de su fortuna, sus muchos hijos de toda la grandeza que el rey le había conferido, haciéndole más importante que los otros oficiales y sirvientes del rey. Amán, no solo esto, pero la reina Esther no ha traído a la fiesta que hizo con el rey a nadie más que a mí. Y mañana también estoy invitado a la fiesta con el rey. Pero todo esto no significa nada para mí, mientras siempre vea al judío Mordejai sentado en la puerta del palacio del rey. Entonces su esposa Zeresh y todos sus amigos le dijeron: vamos a construir una horca de 50 pies de alto, y mañana en la mañana conseguirás un permiso del rey para colgar a Mordejai en la hora. De esa manera vas a estar muy contento cuando vayas con el rey a la fiesta. Jamás una buena idea, y él mismo construyó la horca. Aquella noche el rey no podía dormir, por lo que ordenó que le trajeran su libro privado de crónicas y que se lo leyeran. Se encontró escrito que Mordejai había informado acerca de Bigtán y Teresh, los dos sirvientes que guardaban la entrada del palacio y que trataron de matar al rey Ahasverosh. ¿Qué honor o recompensa se le fue dada a Mordejai por esto?, preguntó el rey. Nada, siendo hecho con él, contestaron los sirvientes. Entonces el rey dijo: ¿quién está en la corte? Exterior del palacio para hablarle al rey sobre el colgamiento de Mordejai en la horca que él había preparado. Entonces los sirvientes del rey contestaron: que se encuentra en la corte. El rey les dijo: déjenlo entrar. Cuando ¿qué debe hacerle a él el hombre que el rey quisiera darle un honor especial? Jamás. ¿A quién quisiera honrar el rey más que a mí? Entonces jamás debería hacerle al hombre a quien el rey quiere honrar. Hagan traer un traje real que el rey haya usado y el caballo que el rey mismo haya montado, y que pongan a coronar real sobre su cabeza. El vestido y el caballo deben dársele a uno de los más altos oficiales del rey. Él debe vestir al hombre a quien el rey quiere honrar, y debe llevarlo a pasear a caballo a través de la plaza de la ciudad, y que anuncie delante de él. Esto es lo que se le debe hacer al hombre que el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a
tomó el vestido y el caballo como has dicho. Y haz todo esto por Mordecai el judío, quien que se sienta en la entrada del palacio del rey, y no faltes en ninguno de los detalles que se han mencionado. Entonces Amán tomó el caballo, vistió a Mordecai y se lo llevó a través de la plaza de la ciudad, anunciando delante de él: esto es lo que se le debe hacer al hombre que el rey quiere honrar. Mordecai regresó a la entrada del palacio, pero fue triste y avergonzado. Amán a su esposa Pérez y a todos sus amigos que le había pasado, sus consejeros y su esposa le dijeron: si Mordecai es judío y tú has empezado a caer delante de él no va a ser capaz de ganar contra de él, y al final caerás delante de él. Mientras todavía le hablaba a los sirvientes del rey, llegaron e hicieron ir a la fiesta que Esther había preparado. Entonces el rey reina Esther, y el rey le preguntó a Esther nuevamente en el segundo día de la fiesta: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aun si es la mitad del reino, se te dará. Entonces la reina contestó y dijo: si yo soy de tu agrado, oh rey, si el rey desea, yo pido que mi propia vida y que la vida de mi pueblo sea salvada. Bendito eres tú, nuestro Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste la lectura de la Mequila. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y sirvientes, yo me hubiera mantenido en silencio, pero a nuestros enemigos no les importa cuánto daño ellos causen al rey. El rey Ahasverot habló y le dijo a la reina Esther: ¿quién es él y dónde está el que se atrevió a hacer esto? Esther dijo: un enemigo y un adversario, este malvado Amán. Amán se dio de miedo delante del rey y de la reina. El rey se levantó furioso. Él salió de la fiesta y fue hacia el jardín del palacio, mientras que Amán permaneció allí para rogarle a la reina Esther por su vida, pues él se dio cuenta que el rey había decidido matarlo. Cuando el rey regresó del jardín del palacio a la habitación donde era la fiesta, Amán se había arrojado sobre el sofá donde Esther estaba reclinada. El rey dijo: él todavía se atreve a conquistar a la reina mientras yo estoy en la casa. En el momento que el rey dijo esto, los sirvientes cubrieron la cara de... Entonces Carboná, uno de los oficiales que sirven al rey, dijo: no solamente esto hizo, he aquí la horca que Amán hizo para colgar a Mordecai. El hombre que habló para ayudar al rey, la horca está cerca de la casa de Amán y es de 50 pies de alto. El rey dijo: cuélguenlo de ella. Entonces ellos colgaron a Amán en la horca que él mismo había preparado para Mordecai, y la furia del rey fue calmada. El mismo día el rey Ahasverot dio a la reina Esther la propiedad de Amán
el enemigo de los judíos, y Mordejai fue invitado para venir ante el rey, ya que Esther le había contado de su parentesco con Mordejai. El rey se quitó el anillo que tenía impreso el sello real, él se lo quitó a Amán y se lo dio a Mordejai. Entonces Esther puso a Mordejai a cargo de las propiedades de Amán. Nuevamente Esther habló al rey, ella cayó a sus pies y lloró. Ella le rogó que detuviera la malicia de Amán, el agagita, y lo que él había planeado en contra de los judíos. El rey apuntó el cetro de oro hacia Esther, y Esther se levantó y se puso delante del rey. Ella le dijo: si el rey así lo desea, y si yo le agrado, y si el rey piensa que mi idea es correcta, y si el rey piensa que yo soy buena, que se escriba una ley para recuperar todas las cartas que contienen los planos de Amán, el hijo de Amadatá, el Agitá, en los cuales él escribió la orden de destruir a los judíos en todos los países del rey. Pues ¿cómo pudo yo soportar ver todas las cosas terribles que les pasa a mi pueblo? ¿Cómo puedo yo soportar ver la destrucción de mi familia? El rey Ahasverot dijo a la reina Esther y a Mordejai el judío: yo le he dado las propiedades de Amán a Esther, y él ha sido colgado en la horca por haber conspirado contra los judíos. Ustedes pueden escribir en nombre del rey lo que deseen acerca de los judíos y sellarlo con el anillo real, pero cualquier ley que una vez haya sido escrita en nombre del rey y sellada con el anillo real no puede ser anulada. Entonces los secretarios del rey fueron llamados a venir en el 23º día del tercer mes, que es el mes de Sivan. La nueva ley había sido escrita exactamente como Mordejai lo había pedido. Fue enviada a los judíos y los soberanos, los gobernantes y los oficiales de los países desde Jodú hasta Cush, a 127 países, a cada país en su propia escritura y lengua. Escribió la ley en el nombre del rey, lo selló con el anillo del rey. Él envió cartas con rápidos mensajeros a caballo y por jinetes de rápidos camellos. Las cartas decían que el rey había dado permiso a los judíos de cada ciudad de reunirse y defenderse a ellos mismos, de destruir, matar y aniquilar el ejército entero junto con sus esposas y niños de cualquier nación o país que quisiera hacerles daño, y que podrían tomar las propiedades de sus enemigos. Todo esto debía suceder en el mismo día en todos los países del rey Ahasverot, en el 13º día del 12º mes, que es el mes de Adar. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste la lectura de la Megilá. La versión de la carta era la siguiente: esta ley debe ser anunciada en cada país por todas las naciones, para saber que en ese día los judíos pueden tomar venganza en contra de sus enemigos. Los veloces mensajeros y jinetes
de rápidos caballos partieron con gran prisa por orden del rey, y la ley fue anunciada en Shushan, la capital. Y Mordejai salió de la presencia del rey vestido de traje real, color azul, celeste y blanco, con una gran corona de oro y con un fino manto de lino y lana morada. Entonces la ciudad de Shushan se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz, regocijo y gozo y honra. Lo mismo sucedió en cada país y en cada ciudad donde quería que llegaba la orden del rey y su edicto. Tuvieron los judíos regocijo y alegría, hicieron un banquete y un día de fiesta. Y los muchos de entre las naciones pretendieron ser judíos, pues ellos tenían miedo de los judíos. Y así en el 13º día del 12º mes, el mes de Adar, cuando se estaba por ejecutar la orden del rey, en el mismo día que los enemigos de los judíos planeaban dominarlos, sucedió todo lo contrario, y los judíos dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todos los países del rey Ahasverosh, para atacar a aquellos que querían hacerles daño, y nadie se cruzó en su camino, pues todos tenían miedo de ellos. Y todos los oficiales de los países y los soberanos y gobernantes y todos aquellos que trabajaban para el rey respetaron a los judíos, pues ellos temían de Mordejai. Pues Mordejai era ahora la persona más importante en el palacio del rey. Él llegó a ser famoso en todos los países porque era cada vez más y más importante. Y los judíos pelearon contra sus enemigos con la espada, matándolos y aniquilándolos. Ellos hicieron lo que ellos quisieron hacer con sus enemigos. En la capital de Shushan, los judíos mataron y aniquilaron a 500 hombres, incluyendo a Parshatatá, Dalfón, Aspat, Poratá, Adaliá, Ariadat, Parmashta, Arisai, Aridai, Baisatá. Los 10 hijos de Hamán, hijos de Hamadat, enemigos de los judíos, pero ellos no tomaron para sí ninguna propiedad. En aquel día el rey fue informado de cuántos fueron asesinados en Shushan, la capital. El rey le dijo a la reina Esther: en la capital de Shushan los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres, como también a los hijos de Hamán. ¿Solo piensa que habrá hecho en el resto de los países? ¿Cuál es tu petición ahora? Se te concederá. ¿Qué otra cosa deseas? Y se te dará. Esther contestó: si el rey lo desea, por favor, que deje que los judíos que viven en Shushan hagan mañana lo mismo que han hecho hoy con el resto de los países, y que los 10 hijos de Hamán sean colgados en la horca. El rey ordenó que esto fuera hecho. Los judíos que estaban en Shushan se reunieron en el 12º día del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Shushan, pero no tomaron para sí ninguna propiedad. El resto de los judíos en todos los países del rey se reunieron y se defendieron ellos mismos y descansaron de sus enemigos, matando a 75,000 de sus enemigos, pero no tomaron para sí ninguna propiedad. Esto pasó en el 13º día de Adar, y ellos descansaron en el 14º día, haciendo de este un día de fiesta y alegría. Pero los judíos que vivían en Shushan se reunieron para pelear en los días del 13 y 14, y ellos descansaron en el día 15, haciendo de este día un día de fiesta y alegría. Por esto los judíos
que están dispersos y viven en pueblos sin muros, hacen el día 14 de Adar el día de alegría, fiesta y regocijo, y envían comidas a sus amigos. Mordecai escribió todo lo que había sucedido y envió cartas a todos los judíos de todos los países del rey Ahasverosh, cercanos y lejanos. Él les dijo que celebraran el 14 y 15 de Adar de cada año. Esos fueron días en que los judíos descansaron de sus enemigos, y ese fue el mes que el dolor fue cambiado por alegría y la tristeza por fiesta. Por lo tanto, deben ser celebrados como días festivos y de regocijo, y enviar comidas a los amigos y regalos a los pobres. Los judíos prometieron celebrar cada año de la misma manera que ya habían empezado a hacer, como les había escrito Mordecai. Pues Amán, el hijo de Amadatá el Agagita, enemigo de todos los judíos, había conspirado para destruir a los judíos. Había hecho una lotería para confundirlos y destruirlos. Cuando la reina Esther se presentó ante el rey, él le dijo: Con el envío de cartas, el malvado plan que Amán había sugerido en contra de los judíos regresará sobre su propia cabeza. Y lo colgaron a él y sus hijos en la horca. Por eso es que se llama este día Purim, de palabra pur. Por lo tanto, por todo lo que había sido escrito en esta carta y por todo lo que vinieron y todo lo que les había pasado a ellos, los judíos acordaron y prometieron que ellos, sus hijos y cualquiera que se uniera a ellos guardarían estos días sin falta, en el mismo tiempo cada año, exactamente como Mordecai había escrito. Así, estos días deberán ser recordados y celebrados por cada generación, por cada familia en cada país y en cada ciudad. Y estos días de Purim nunca deberán dejar de ser celebrados por los judíos, y su recuerdo nunca deberá ser olvidado por sus hijos. La reina Esther, hija de Abigail, y Mordecai, el judío, escribieron con todo el poder de sus altas posiciones que los judíos deberían obedecer la segunda carta de Purim. Mordecai y Esther enviaron mensajes a todos los judíos, a los 127 países del reino de Ahasverosh, con estas palabras de paz y verdad: que ellos deberían siempre guardar estos días de Purim en las fechas correctas, exactamente como Mordecai y la reina Esther lo habían ordenado. Así como los judíos ya habían aceptado sobre ellos y sobre sus hijos guardar los ayunos y las plegarias, Esther pidió que estas palabras de Purim fueran aceptadas y la historia fuera escrita en el Tanaj. El rey Ahasverosh hizo pagar impuestos a las personas que vivían en el continente y las islas del mar. Todos los grandes y poderosos actos y la historia completa de la grandeza de Mordecai, a quien el rey había promovido, fueron escritas en la historia de los libros de los reyes de Madai y Parás. Pues Mordecai, el segundo en mando después del rey Ahasverosh, fue un gran hombre entre los judíos, y la mayor parte de los de su pueblo lo querían. Él trató de hacer el bien para su nación y de traer paz para toda su descendencia. Amém. Amén. Amém. Repitam comigo: bendito eres tú, Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, que defiendes nuestra causa, que defienda nuestra causa, juzgas nuestro juicio, juzga nuestro juicio, te vengas por nosotros, te vengas por nosotros, paga su merecido a todos los enemigos, paga su merecido a todos sus enemigos,
de nuestras almas de nuestras almas y te cobras de nuestros adversarios. y te cobras de nuestros adversarios. Bendito eres tú, oh Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim que castiga a los enemigos de tu pueblo Israel. Elohim que castiga a los enemigos de tu pueblo Israel. Elohim Salvador. Elohim Salvador. Ahora repito una vez más. Maldito sea Amán. Maldito sea Amán. Bendito sea Mordecai. Bendito sea Mordecai. Maldita Zeresh. Maldita Zeresh. Bendita Esther. Bendita Esther. Malditos sean todos los malvados. Malditos sean todos los malvados. Bendito sea todo Israel. Bendito sea todo Israel. E também Harboná También Jarboná será recordado para mim. será recordado para ti. Amém, amém. Pode tomar assento só por um momento. E não vou estender-me muito por uma hora, não. Mas só quero dizer algo muito rapidito. O que significa Purim? A escritura dijo, não? Purim viene de pur, de loteria, de suerte. Pero quando pensamos suerte no mundo ocidental, é como algo aleatório, um acidente. Parabéns, não? Oh, que suerte que me passou! Pero como que não esperava isso, algo fora de los planos. Pero será que quando os judíos, quando esse nome foi dado Purim, e viene, mais aún viene com el pur, não? Disse que viene de pur, de suerte. E isso foi quando a Agagita, não vou dar o nome quando a Agagita lançou Pur delante para definir quando seria a fecha para a destruição de nosso povo, não? Então, o nome vem de aí. Será que que quando se deu o nome de Purim, nosso povo estava pensando que vem de nosso inimigo que lançou uma suerte? Será que tem que ver com isso? Disse a escritura que Purim vem de pur e dá a explicação. Pur, que em hebreu significa goral. E que é goral? Goral é uma palavra, por exemplo, que está no livro de Jonás, não? Quando está o vento forte, não? Porque Yoná huyó da presença de Hashem, porque não queria levar o mensagem a Nínive. Então, ele vai na embarcação e Hashem hace que venha um vento forte, impetuoso. Então, disse que os companheiros de Yoná que estavam na embarcação, de quem é a causa, não, desse vento? Então, disse que lançaram suertes, e a suerte caiu sobre Yoná. Então, a palavra para suertes aí em hebreu é goralot, que vem de goral. E aí vemos que eles não é que lançaram algo que seja aleatório. Não. O pensamento é que eles tinham suas divinidades. E eles pensavam, então, que as divinidades vão fazer que a suerte, o goral, caiga sobre a pessoa que é a causa de lo que está sucedendo. Então, qual é o pensamento? Não é que é algo aleatório. É que algo guiado por la divinidade para que se chegue a la persona culpada naquele caso. Então, o pensamento que não era, vamos ver aqui, por sorte, por algo aleatório, por algo casual, vai cair sobre eles. Não, o pensamento é, não, a divinidade vai guiar para que se veja qual era a persona culpada, não? Então, não é suerte em sentido de casual, é uma guia divina para um determinado ponto, não? Então, Purim vem de pur, goral. Isso tem tudo que ver com a história que acabamos de ler. El Agagita, o inimigo de los judíos, ele lançou uma suerte em sentido que ele estava esperando que se fora guiado para uma fecha específica para a destruição de nosso povo, porque o pensamento, não. O pensamento é que, recuerde, nosso inimigo estava em reino de Pérsia. E em reino de Pérsia tinham duas divinidades, uma para o bem e outra para o mal. Então,
ele pensava que se vai guiar, essa divindade vai guiar para a fecha necessária. Ele estava tratando de fazer que a divindade cumplira seu propósito que ele queria em la fecha que a divindade iba a determinar. Então, não era uma suerte, era uma guiança, era algo guiado por la divindade que ele creia. Pero el Eterno cambiou esse propósito e ele tuvo sua recompensa. Lo que ele desejou, incluso a horca que ele hizo, foi para ele. E por que eu estou falando de recompensa em sentido de retribuição? Porque a palavra goral tem sentido de recompensa, retribuição também. Então, Purim não tem que ver com acaso, com acidente, com suerte, e que foi lançada por el inimigo de nosso povo. Não. Tem que ver com com el Eterno guiando os acontecimentos. Isso é goral, não é suerte. Ai, que suerte, que me sucedeu? Não. Tem que ver com uma divindade guiando as coisas. E sabemos quem guiou as coisas, el Eterno. E deu el goral, a recompensa, a retribuição para o inimigo de nosso povo. E também deu el goral, a recompensa para Esther, que ayunou, Mordecai, ¿no? Que se mantuvo fiel, e a todo nosso povo, ¿no? Então, o que significa verdade Purim? Que además de alegria, ¿no? Pero su significado não é suerte, é el Eterno guiando todas as coisas, todos os acontecimentos, não? E então, quando vemos as coisas sucedendo no mundo, ai, por que estão sucedendo? Por que? Será que o Eterno perdeu o controle? Será que? Por que se estão levantando? O Eterno permitiu também que se levantara, pero todo hacía parte de um plano mais grande. E isso é o goral, não é um acaso. É tudo que está sendo guiado por el Eterno, não? E há uma retribuição, uma recompensa. E mais importante que isso, deixa-me correr aqui para terminar, para que vocês vejam. Daniel, isso tem tudo que ver com o destino, a recompensa que vamos a ter no reino messiânico. Disse o último versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Disse Hashem a Daniel: e tu irás hasta el fim. Fim em hebreu, ketz. E ketz não é um fim que acabou. É uma transição de um estado para outro. Então, tu irás hasta el fim, hasta el ketz. E repousarás. E te levantarás. Ou seja, está falando que vai a descansar, no sentido de que vai morrer, pero não é o fim de todo. Porque se vai levantar, está falando de ressurreição. E te levantarás para receber tu heredade ao fim de los dias. Tu heredade aqui em hebreu é goral, la porção, la retribuição. Porque que não só Daniel, os justos receberão esse goral, essa recompensa, retribuição. Então, isso tem todo que ver com o reino messiânico, a celebração de Purim, que vem de Pur, que significa goral, que não é um acaso, é isso. Ele é eterno, guiando todo. E ao fim, há um goral, uma recompensa, uma retribuição. A los malvados, vemos o que sucedeu com o inimigo de nosso povo. A mesma hora que ele preparou, ele foi muerto aí. Pero para nosso povo, houve uma buena recompensa. Então, hermanos, lo que quero dizer que em nossas vidas não há uma suerte ou um azar, não? Há o Eterno guiando todo. E se nos mantuvimos fieles,
Isso também representa Purim. Um bom destino, uma boa recompensa para todos aqueles que seguem fieles a Hashem. Não há acaso, não há suerte no mundo ocidental, como pensamos no mundo ocidental. Não há acidentes. Há o Eterno guiando todo para nosso bem, não? Como diz, e todas as coisas contribuem para o bem de aqueles que amam a Elohim. Isso é Purim também. Então, que podamos ter essa consciência que Purim significa isso todo que les acabo de dizer, não? Que o Eterno guia nossas vidas. E não sucede, o que sucede não foi por acidente. Foi o Eterno guiando para um propósito específico. E se nos seguimos amando a Hashem, sendo fieles a seus mandamentos, tal como sucedeu com Mordecai, que passou de um homem humilhado para um homem exaltado. Assim também com cada um de nós. Não? Que o Eterno les bendiga, les guarde, que esse Purim seja de muita bendição para nós. Não? Bem, então vamos a finalizar nosso serviço, não? de Arvit, não? De Megilat Esther. E vamos terminar só com a última canção, não? Adonolam. Adonolam Asher Malach Beterei Kol Etzilibra Lenasa Bechetzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot HaKol Levado Iloch Nora Ve'u Haya Ve'u Over Ve'u Yeh Betefara Ve'u Echad Ve'en Sheni Leachshir Lo Leachbira Beli Reshit Beli Tachlit Ve'lo Aoz Ve'amizra Ve'u Eli Ve'chai Guari Ve'tzur Chevli Ve'tzara Ve'u Nisi Umanos Li Menat Kosi Be'yom Eda Be'yado Afked Ruchi Be'tisha Ve'ayera Ve'im Ruchi Geviati Adonai Le Velo irá. Em suas manos confio meu espírito quando duermo e quando estou desperto, e com meu espírito meu corpo. Adonai está comigo, não temeré, está conosco, não temeremos. Amém? E ele que bendiga a nossos padres Abraham, Isaac, Jacob, e a nossas madres Sarar, Carahel e Leá. Bendiga a cada uno de nosotros por dar de nuestros dízmos, nuestras ofrendas voluntarias a esta Beta Knesset. E el Santo Bendito Céu los bendiga, los guarde, les dê êxito em toda obra de suas manos, les guarde de todo mal, de todo peligro, toda enfermidade, conceda completa sanidade de Refuah Shelemah, bom sustento para Nasatová, junto com todo o povo de Israel, nossos irmãos, em méritos de Yeshua, nosso Mashiach, e descemos. Amém. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Isa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Amém, amém.
Hag Sameach. Hag feliz fiesta de Purim. Hag Purim Sameach. Amém, amém.